ciertamente más prestigio científico, o por lo menos una que destacó sobre todo yo creo en los 90 y a principios de este siglo, sería acudir para ello a los tratamientos con apoyo empírico como el referente para organizar nuestra acción en la consulta, ¿no? Se trataría entonces de comprobar experimentalmente qué tratamientos funcionan mejor y que eso fuera la guía de nuestra acción en consulta, ¿no? Lo que vamos a proponer aquí es que en todo caso habría que hacer un uso muy matizado de los tratamientos con apoyo empírico y para eso nos vamos a ubicar en la idea de la psicoterapia como una relación entre sujetos y vamos a ver los protocolos de tratamiento como una piedra de toque en la que se muestran seguramente muchas de las contradicciones de los dilemas que se pueden dar al respecto de estas cuestiones, ¿no? Bueno, por introducir un poco el tema, algunos autores hablan de que hay más de 500 tipos diferentes de terapia. Los manuales al uso pueden incluir hasta 300 diagnósticos, más de 300. Si ya trabajamos sin diagnósticos o fuera de diagnóstico, realmente la casuística que se nos puede presentar es seguramente irrepetible en cada caso, con lo cual estaríamos ante infinitos problemas que abordar, ¿no? Entonces, digamos que una opción sería acudir a los tratamientos con apoyo empírico en psicoterapia, ¿no? Trataremos entonces de centrarnos en una psicoterapia basada en la evidencia, que como decíamos busca pruebas experimentales de la eficacia de los tratamientos, en diseños con el mayor rigor metodológico posible. Para ello seleccionamos los pacientes, las patologías, intentamos controlar todas las variables extrañas y que consideramos que pueden influir. Y vamos a tratar de poner a prueba un determinado procedimiento técnico, con lo cual tiene que estar manualizado y protocolizado. Porque si no lo estuviera, no tendríamos ninguna garantía de que lo que estamos aplicando con los repetidos casos con los que trabajamos es lo mismo o siquiera similar, ¿no? Entonces, aquí tenemos los listados de tratamientos eficaces, que serían, bueno, que existen y que serían un poco el referente, ¿no? para la terapia en consulta. Este planteamiento tiene problemas, ¿no? Tiene problemas de representatividad, porque no se invierte por igual en poner a prueba todas las terapias, e incluso porque habría terapias que seguramente se alinean mejor al formato de prueba que otras. Hay problemas de generalización, porque muchas terapias que en condiciones controladas resultan eficaces, en condiciones de la clínica habitual, que pues con pacientes diversos, con intenciones diversas y con diversas patologías, con frecuencia de citas también variada, pues estos tratamientos no funcionan a veces igual, ¿no? En la clínica, entre comillas, real. Problemas de diseminación, dado que realmente si fueran tan buena solución, los tratamientos con apoyo empírico sería difícil de entender que su uso no sea masivo, y de hecho no lo es, ¿no? Y problemas de disponibilidad, porque los tratamientos con apoyo empírico son infinidad y probablemente nadie tiene la capacidad para entrenarse en todos ellos, ¿no? O sea que muchas veces no están disponibles. Claro, la idea de apoyarse en los tratamientos con apoyo empírico como referente para la práctica clínica, que decíamos puede parecer ideal desde un punto de vista científico, en cierto sentido, fue contestada pronto relativizando el peso de la evidencia empírica, ¿no? Con el concepto de práctica basada en la evidencia, que ya lo que incluye aquí como referente no son solo la mejor investigación disponible, que incluiría los tratamientos con apoyo empírico, sino que aquí hablaría de tres patas. Una sería la investigación, otra sería la experiencia clínica del terapeuta, de la terapeuta, y la otra pata serían las características del cliente, ¿no? Entonces ya vemos un poco relativizado el valor de la investigación, porque tendríamos que considerar estas tres patas, ¿verdad? Hay otras cuestiones que no encajan con el enfoque de los tratamientos con apoyo empírico, ¿no? Uno es la lealtad al modelo. Las terapeutas se suelen formar en un modelo, a veces en más de uno, pero desde luego no en infinidad de ellos, y suele ser el que tienen como referente, y es difícil que un terapeuta cambie su modelo de abordaje según la persona que tenga delante, porque el modelo configura no solo las prácticas, sino también muchas veces la forma de pensar los problemas, ¿no? Entonces es difícil ser completamente flexible en esto. Y luego también algunos autores señalan que la adherencia a manuales y a protocolos
podría incluso perjudicar la efectividad de los tratamientos, porque lo que haría sería coartar lo que llaman la responsividad, entendiendo por responsividad la adaptación a las circunstancias concretas de la consulta, ¿no? Que obviamente si tenemos una secuencia que tenemos que aplicar tal cual viene, no podemos adaptarnos a cualquier incidencia que surja en la consulta o en la vida del consultante o la nuestra propia. Otra cuestión que no encaja con los tratamientos con apoyo empírico sería la idea de los superterapeutas. Y esto viene de algunos diseños de investigación que encuentran que a veces es el terapeuta concreto que aplica la terapia lo que explica, digamos que es más importante el terapeuta concreto que la terapia que aplica. Hay más diferencias entre terapeutas que entre modelos de terapia, ¿no? Dicho de otro modo, que seguramente un buen terapeuta funcionaría mejor con un mal modelo de terapia que un mal terapeuta con un buen modelo de terapia. Entonces, siendo así que la calidad del terapeuta explicaría más que el modelo de terapia que usa, resulta que además hay autores que señalan que esa calidad del terapeuta no depende ni de la edad, ni del sexo, ni de los años de experiencia, ni de la cantidad de entrenamiento, lo cual nos deja en un terreno curioso, ¿no? ¿Cómo es un superterapeuta? Pues igual es uno de los secretos mejor guardados de la psicoterapia en los últimos años, no es para tanto, pero bueno, no es el tema que nos toca hoy, así que vamos a dejarlo en el secreto. Y luego también hay metaanálisis que lo que encuentran es que en general la terapia es más eficaz que el no tratamiento, pero las diferencias entre distintas escuelas o enfoques son modestas, ¿no? Con todo esto, digamos que esto viene en apoyo del enfoque de los factores comunes, que consiste en centrarse en aquellos elementos que serían comunes en la práctica totalidad de las situaciones de terapia, no serían exclusivos de un tratamiento, y se investigan efectivamente por sus efectos terapéuticos. Pero aquí ya no se trataría tanto de la técnica adecuada, sino de las habilidades para establecer una relación terapéutica adecuada y para capitalizar los recursos de los clientes, ¿no? Por poner, ejemplos, ¿no? Elementos de la relación terapéutica con apoyo empírico son cuestiones como la alianza terapéutica, la colaboración, el consenso en metas, la cohesión en terapia grupal, la empatía, la consideración positiva o el uso del feedback, entre otros, ¿no? Quiere decirse con esto que son elementos que tienen una técnica en sí misma, no son técnicas, terapéuticas al uso, pero tienen una técnica en sí misma. De hecho, Norcross, que es uno de los, popes de la investigación en factores comunes, señala que para él, resumiendo 50 años de investigación, lo más relevante para los resultados en psicoterapia sería, en primer lugar, el paciente, en segundo lugar, la relación terapéutica, en tercer lugar, el terapeuta individual y, en cuarto lugar, los métodos particulares que se emplean, siendo así que muchas de las guías al uso se centran en el cuarto aspecto, no en los tres, que a lo mejor son más difíciles de abordar o de incluir en una guía, no lo sé. Por tanto, para este enfoque no se trataría de la maestría en el diagnóstico, la técnica y el manual, pero sí se trataría de la habilidad para establecer relaciones productivas que favorezcan que los clientes alcancen lo que desean o necesitan, entendiendo, como comentaba, que esto también tiene dimensiones técnicas, ¿no? Aquí llegamos al papel crítico que los protocolos de tratamiento podrían tener para los temas que estamos tocando, ¿no? Para los tratamientos con apoyo empírico, que se apoyan fuertemente en la investigación, el ideal investigador serían protocolos secuenciales, especificados y replicables. En la medida en que se puedan administrar siempre igual y se puedan replicar, es cuando podemos comprobar que el efecto de lo que estamos aplicando en distintas ocasiones es debido a esa técnica. Si aplicamos la técnica cada vez de una forma distinta, es mucho más complicado a qué atribuimos el cambio que observemos, ¿no? Sin embargo, para los factores comunes, podríamos plantearnos que el cuidado de la relación podría hacer prescindible cualquier protocolo. De hecho, la gente que conozco que está en la clínica prácticamente no trabajan con protocolos, excepto en casos muy contados. Entonces, yo diría que en general la práctica clínica habitual, ambulatoria por lo menos, respondería más a un trabajo sin protocolos en consulta, ¿no? Y entonces vamos a analizar un poquito más lo que supone el paradigma de los tratamientos con apoyo empírico, ¿verdad?
El referente de investigación aquí serían los ensayos clínicos aleatorizados que se usan en la investigación de fármacos, ¿no? Y se trasladan a la psicoterapia desde este ámbito. En la investigación de fármacos lo que estamos investigando es un acto médico sobre la fisiología y en el que se pretende actuar sobre parámetros, en este caso fisiológicos, físico-químicos, entendiendo por parámetros aquellas magnitudes que funcionan según reglas, ¿no? Quiere decirse que un neurotransmisor no va a hacer una cosa u otra dependiendo de los simpáticos que le resultemos o de qué le haya pasado la mañana anterior, ¿no? Y el modelo ideal de acción, si vamos a esquematizar al máximo, idealmente se trataría de un sujeto médico que actúa sobre un problema definido fisiológicamente. Ciertamente, cuando damos un fármaco, hace falta una colaboración de la persona que tratamos. Bueno, tiene como mínimo que tomarse el fármaco, ¿no? Pero la acción del remedio, digamos que sucedería la acción físico-química, fisiológica, independientemente de su voluntad y de su acción una vez que lo ingiere. Cuando trasladamos esto al trabajo en psicoterapia, digamos que aquí la técnica sería el análogo del fármaco. La técnica es el componente activo y la dosis tiene que ser controlable, por eso tiene que estar estandarizada y debe de ser replicable, ¿no? Y el resto de factores que tengan que ver con terapeuta, con paciente, con la relación entre ambos o con el contexto, se intentan minimizar o controlar, de modo que podamos atribuir todos los cambios exactamente a la técnica, ¿no? Idealmente también trabajamos con tratamientos puros en grupos puros de pacientes, que no tengan distintos diagnósticos, ¿no? Que no tengan comorbilidades. La idea límite aquí sería que el ideal para la validación de tratamientos, como decía, es unos protocolos que sean secuencias de acción predeterminadas por parte del terapeuta, lo cual establece una suerte de acción unidireccional por parte de la persona que aplica el protocolo, que acaba en una especie de eliminación del sujeto, en el sentido de que el cliente o paciente, idealmente, lo que sería una correa de transmisión neutra que ejecutaría las maniobras que se le piden, sin añadir ni quitar nada, ¿no? Entonces, digamos que en este formato, que bueno, tiene sus resultados con fármacos, al trasladarlo a psicoterapia, eso establece una suerte de eliminación del sujeto paciente o cliente, como veíamos, ¿no? Y claro, yo creo que lo que es necesario plantear aquí es la psicoterapia como encuentro entre sujetos, en el cual hay dos sujetos, bueno, al menos dos, ¿no? Si la sesión es familiar o bueno, puede haber un rango más amplio de pacientes en este caso, ¿no? Es una terapia de pareja, pero bueno, habría al menos dos sujetos, el terapeuta y el paciente o cliente, ¿no? Y en este caso, claro, cada uno de ellos tiene sus preferencias, sus deseos, sus formas de entender las cosas, y todo ello confluye en la situación de terapia. Y en realidad, si vamos a conceptualizar la situación del modo más, digamos, más esencial posible, estaríamos hablando de una relación sujeto-sujeto, en el cual no hay un sujeto terapeuta que actúa sobre el problema del cliente, sino que el sujeto se relaciona con el cliente, una relación entre sujetos, y esto idealmente permitiría que el cliente actuara de otro modo respecto a su problema, ¿no? Entonces la relación básica sería una relación sujeto-sujeto. Y aquí, claro, lo que sucede al ver las cosas de este modo, en este marco, es que lo que empezamos a darnos cuenta es que los ajustes contextuales del protocolo, es decir, aquellas situaciones en las que el protocolo no sale como debiera, por decirlo de algún modo, porque tenemos que introducir modificaciones, porque hay fases que duran más, porque hay cosas que se hacen de otra manera, porque hay cosas que la gente no quiere hacer o no le vienen bien, porque hay cosas que no son oportunas. Todo esto, estos ajustes contextuales, ya no serían errores en la ejecución del protocolo, errores evitables al menos, sino que sería más bien una recuperación del espacio del sujeto, el sujeto paciente que está mostrándose de ese modo, ¿no? Modificando la rutina que nosotros podíamos tener preestablecida. Por hacer un poco de recapitulación, plantear la psicoterapia como la idea de un terapeuta que propone al paciente las acciones que éste ineludiblemente ejecutará, como viene a ser una formulación, yo digo un poco esquemática pero ideal, de cómo funcionarían los tratamientos con apoyo empírico, y eludir el hecho de que la psicoterapia es una relación entre sujetos genera disfunciones en los tratamientos con apoyo empírico, lo que podríamos
aludir como una especie de retorno de lo reprimido en forma de fallos en la aplicación de los tratamientos con apoyo empírico, que vamos a revisar lo que vinimos comentando hasta ahora. Es muy difícil aplicar protocolos de un modo estricto, porque casi siempre surgen variaciones o hacen falta variaciones. Los tratamientos con apoyo empírico son menos populares de lo que uno pensaría que deben de ser si realmente son una solución tan buena. Además, se reformularon como prácticas basadas en la evidencia, disminuyendo su importancia relativa y reconociendo la importancia de tener en cuenta las preferencias del paciente y las experiencias del terapeuta también. Hay estudios que señalan la equivalencia de muchas terapias. Hay estudios que confirman la importancia de los factores comunes para el resultado en psicoterapia. También es importante tener en cuenta que hay estudios que hablan de la importancia de la responsividad, es decir, la capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes de la propia consulta, más que el seguimiento de manuales o protocolos. Y por último, que ya habíamos comentado, que hay estudios que señalan que las diferencias entre profesionales explican más resultados que el modelo de terapia concreto, ¿no? Todo esto son disfunciones de los tratamientos con apoyo empírico, ¿no? La cuestión es que en su momento, cuando estaban quizá más en auge, hubo quien planteó que una de las ventajas de los tratamientos con apoyo empírico es que toda vez que tú compruebas si algo es eficaz o no, esto te permite establecer el concepto de buena o mala práctica profesional más allá de valoraciones subjetivas, ¿no? Claro, el lío aquí viene a mi juicio de que al identificar tratamientos con tratamientos protocolizados, que es lo que tú validas experimentalmente y luego propones como buena práctica, dado que estos tratamientos les costaría integrar dimensiones colaborativas, relacionales, relativas a la acción del paciente, que encajan mal en este modelo, es posible que esta propuesta fuera una mala práctica en sí misma, ¿no? La propuesta de estos protocolos estructurados fuera una mala práctica en sí misma, ¿no? Y ya para concluir, señalar que seguramente nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo, ¿no? Los tratamientos con apoyo empírico tienen interés, son un referente empírico y yo creo que nos muestran o tienden a mostrarnos que los problemas funcionan de un cierto modo y no de otro, en el mejor de los casos, ¿no? Y nos tienden a mostrar que puede haber abordajes mejores y peores, dependiendo del tipo de problema, ¿no? Los factores comunes, desde luego, muestran la importancia de capitalizar los recursos del cliente y los modos de hacerlo, que insisto, son modos técnicos también, ¿no? Y apoyan la contribución clave del cliente y del terapeuta al resultado, ¿no? Y entonces, ¿qué protocolo sería el protocolo ideal? Por terminar un poco con esta cuestión que señalé que iba a ser un poco piedra de toque de este ámbito de dilemas, ¿no? Seguramente, dependiendo del lugar y del momento, puede haber abordajes tanto muy estandarizados como muy laxos que sean de interés, ¿no? No obstante, yo creo que hay que señalar que en la clínica los protocolos como secuencias de acción preestablecidas y detalladas tienen importantes inconvenientes, ¿no? Son, a mi juicio, de una aplicación más limitada, conectan menos con la gente, les resultan menos pertinentes, hay más riesgo de abandono. Y en realidad, seguramente los protocolos más respetuosos con la idea del cliente como sujeto, y no solo el terapeuta, serían más bien mapas y marcos de sentido. Mapas que nos señalan qué temas es interesante tocar, de qué formas suelen empeorar ciertos problemas o mejorar ciertos problemas, ¿no? Y sobre todo serían, digamos, formas de aglutinar el conocimiento, de modo que más que decirnos qué tenemos que hacer en cada momento, nos permitan tomar mejores decisiones. Y nada, esto es lo que quería comentar. Así que gracias a todos.